más o menos como de 15, 18 años, en función de todas las terapéuticas energéticas que el día de hoy existen. Sanación consciente es un concepto que está basado no en una cuestión filosófica, sino en una cuestión llamada el día de hoy, que se llama neurociencias. Entonces, estamos viendo cuál es el poder que tiene el cerebro, ¿no? Que realmente muchos de los seres humanos no utilizamos, como dicen por ahí, al 100%. Si utilizáramos nuestra capacidad cerebral al 100%, seríamos capaces de dominar el exterior y de hacer lo que nosotros quisiéramos, incluso hasta de materializar cosas en un momento determinado. Pero como no sabemos utilizar ese poder, necesitamos herramientas que nos ayuden a ir enfocando ese poder. Entonces, sanación consciente surge como un concepto para aprender a desarrollar esa conciencia. Por eso se le puso sanación consciente. Debes de ser consciente de lo que haces y de lo que eres. Debes de ser consciente de tus actos, pero más importante, debes de ser consciente de tus acciones y de tu pensamiento. Yo les digo que tenemos 5 cuerpos. Puede ser que haya más, puede ser que haya menos, no lo sé, pero estos 5 son medibles y son cuantificables. O sea, puedo comprobar que existen. Cuerpo físico, que es el que tenemos. Cuerpo energético, ya vimos que con reacciones electrobioquímicas, menos electricidad. El cuerpo mental, que es el que se supone se basa en la lógica, el pensamiento, el análisis de la información, el manejo justo de todo lo que está a tu alrededor. El cuerpo emocional, que es el que nos mete en la mayoría de los problemas, ¿no? Porque nos dejamos ir más por la cuestión emocional reactiva que por el razonamiento. Y por último tenemos el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es el que amalgama. A estos 5 cuerpos deberían de verse como uno solo. El problema es que a veces están como desfasados y además se están separando entre ellos, es decir, están perdiendo coherencia. Si se pierde coherencia, tu energía empieza a disminuir y por consecuencia la luz que tú produces también empieza a disminuir, porque aquí hablamos de una luz real, no es una luz ficticia, es luz verdadera, así como la que vemos de los focos, es una luz que nosotros producimos. Pero si nuestros cuerpos, por las cuestiones de pensamientos y emociones, tienen una fuga energética, entonces va a haber pérdida de coherencia lumínica y de coherencia energética. Y el cuerpo espiritual no es otra cosa más que las funciones neurológicas de cada quien. ¿Cómo definimos espíritu? Así, funciones neurológicas. Es la forma de ser, de sentir, de padecer, de adolecer y de expresarse de cada quien. Puede haber 3 hijos en la familia, se muere la mamá, a uno ni le interesa, el otro se le baja la presión y se desmaya, y al tercero le da diabetes después de que se muere su mamá. Eso es espíritu, es la forma en la que reaccionamos o en la que nos enfrentamos a la vida. Eso es espíritu. Entonces, estos 5 cuerpos deben de estar unidos y coherentes, pero debemos de aprender a utilizar más el cuerpo mental. ¿Por qué? Porque en el cuerpo mental es donde se desarrollan las actividades superiores del ser humano. Si nosotros aprendemos a desarrollar esa parte del cerebro, entonces podemos cambiar nuestras actitudes, podemos cambiar el concepto en la forma en que vemos la vida y podemos ayudarnos a sanar de lo que quieras. Y no solamente a sanarte, sino me voy a una palabra un poco más fuerte que se llama curar. Es decir, si un pensamiento es capaz de enfermarte, un pensamiento también puede ser capaz de curarte. Es decir, vamos a crear el concepto que se llama salud psicosomática contra enfermedad psicosomática. Entonces nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos y ayudar a sanar a alguien más. Y eso es justamente lo que aprendemos al hacer sanación consciente. Sanación consciente es como abrir tu cerebro, tu mente, haciéndolo a través de un proceso que hacemos con frecuencias cerebrales, es decir, que aprendas a manejar tus frecuencias cerebrales, que aprendas a producir frecuencias cerebrales de dormido cuando estás despierto, para que esas frecuencias cerebrales de sueño te conecten con lo que decimos la fuente, con la matrix, y de ahí bajes la información que sea necesaria para ti o meterla a alguien más, para que entonces de esa forma la conciencia de esa persona cambie y sea sanada. Es decir, te vas a meter directamente al centro regulador de las emociones del ser humano, que es el hipotálamo. Y justamente hay una técnica y una forma de hacer que tu presencia, al acercarla a esa persona o simplemente a través de la transferencia de pensamiento, penetres al hipotálamo de la persona y empieces a hacer un proceso de sanación en esa persona. Puede ser, y todo esto se hace obviamente sin tocar directamente a la persona.
Y como hemos visto, quizás a lo mejor en otro tipo de técnicas que se puede hacer igual a distancia, pero todo está sostenido y basado en neurociencias. Sanación consciente está libre de dogma, o sea, no hay dioses santos, o sea, no creamos energía mala, energía buena para combatir la mala, ni luchamos contra nada, absolutamente nada. Simplemente lo que es generar un enfoque mental cerebral, hacer coherentes o calibrar mis 5 cuerpos para tener una mayor energía, y esa energía poderla enfocar en mi propia sanación y en la sanación de los demás. Eso es básicamente lo que significa sanación consciente. ¿Cualquiera lo puede aprender? Sí, simplemente tiene que tener el deseo de hacerlo, como todo en la vida. Si quiero aprender a tocar piano, tengo que dedicarme a aprender a tocar el piano 2 o 3 veces a la semana. ¿Cuántas horas? Lo mismo es entrenar tu poder mental, pero esto visto desde una forma científica, y todo lo que vemos te lo justifico al 100% y te lo demuestro, que eso es lo más importante. Aquí no es de que vas a ver, vas a sentir y que vas a experimentar, no. Aquí vas a salir viendo, sintiendo y haciendo desde el primer día. Pues son estados del ser, no cosas que vamos a ir a buscar. Ajá. Como la paz mental o la mente calmada, una vez hallada, siempre vamos a estar ahí. Nosotros no estamos curando absolutamente nada. No estamos creando energía positiva para superar la energía negativa, y mucho menos estamos invocando fuerzas o fórmulas para ganar nada. Le pido a la conciencia que me deje ver. Solo estamos creando un espacio donde la sanación es posible, y a partir de aquí nosotros no hacemos absolutamente nada y todo se hace por sí mismo. Estamos como los que vamos a romper ese punto de inercia del que hablábamos ayer. Nada más. A veces trabaja con tanta eficiencia que pareciera que no está pasando nada, ¿no? Como la pirinola que se mueve, está dormidita. Se está moviendo, pero pareciera que no se mueve, ¿no? Dice, aunque es muy sencilla y de eficacia inmediata, se trata de desarrollar esta vida. Por eso les pido que practíquenla con todo el mundo a partir de hoy, con quien sea conciencia. El 80% de los campos interferentes están en la cabeza, por eso vamos a iniciar contacto en la cabeza. Ahorita van a ver cómo lo hacemos. Al área temporal sin tocar. Eso ahorita vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Ahorita nos ponemos alrededor y les voy a explicar cómo se hace el proceso paso a paso. Okay. Pero eso sí, para que lo vayan. Nosotros vamos a trabajar a distancia con nuestras manos. No tocamos a la persona. Vamos a ubicar nuestras manos. Si yo soy la persona aquí acostada, vamos a ubicar las manos a esta altura, es decir, en la altura de lo que son las sienes, o aquí adelante de esta parte de su oreja en el trago, aquí, o sea, ¿es aquí o aquí? Es toda esta zona la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esa va a tener una incidencia directa hacia la hipófisis y hacia el lóbulo frontal del que estamos hablando. Ajá. Pero también tiene mucho que ver con la amígdala. De hecho, la amígdala la encontramos aquí, pero hacia adentro. Ok. Y esa es la zona. ¿Y por qué trabajamos? ¿Por qué vamos primero a la cabeza? Porque incluso en terapia neural, por ejemplo, se dice que el 80% de todos los bloqueos están en la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los dientes. Entonces hay mucha influencia de desequilibrio eléctrico o bioeléctrico. Ajá. Entonces por eso siempre vamos a desbloquear esa zona. Además de que acá está el cerebro, está el hipotálamo, está la hipófisis, está la amígdala. Además de eso, ¿no? Otras cosas, entre otras. Entonces eso es muy importante, el movimiento ocular. No hay movimiento, no estoy haciendo nada. No estoy sintiendo mareo y no me mueven ojos. O sea, ¿yo tengo que sentir el mareo? ¿O Sí, claro. Sí, ahorita van a ver, ahorita lo van a sentir. Entonces, nada más estoy diciendo los requisitos. Si no, no estoy haciendo sentir el contacto y el movimiento de nuestra conciencia. Lo que ustedes acaban de hacer ahora. Okay. Conectar con la red. Cuando conectamos con la red es cuando ya estamos en el movimiento acá. Nos estamos expandiendo y ya estamos conectados. Mantener el movimiento ocular en el sujeto todo el tiempo o hasta que pare, y entonces ya hacemos el cambio. Ahorita van a ver.